Muy buenas tardes a todos. Les informo que vamos a esperar 3 minuticos para permitir que otros participantes se conecten. Bueno, entonces a las 5:05 en punto nos vemos nuevamente. Bueno, esperamos ahí a ver quién más se conecta. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio liderado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer en Adultos, OICA. El tema de hoy es de gran importancia, ya que vamos a hablar sobre lo que debo saber como paciente de cáncer de próstata para ser adherente. Y para tratar este tema nos acompaña el doctor Iván Patiño. Él es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en urología de la Universidad Militar Nueva Granada. En este momento se encuentra desarrollando un fellow de urología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Están en mi pantalla? Sí, sí, señor, sí la vemos. Muy buenas tardes a todos. Pues primero, muchas gracias por venir y conectarse en este espacio.
Entonces, pues vamos a dar comienzo a nuestra charla, lo que vamos a ver del cáncer de próstata para ser adherente. Ok, ¿Listo? doctor, antes de comenzar, quiero hacerles unas pequeñas recomendaciones a los participantes y es tener los micrófonos cerrados. Las preguntas las vamos a hacer al terminar la charla. Igual pueden ir dejando en el chat las preguntas que se les vaya presentando en el momento y levantando la manito. Les quiero informar también que esta charla está grabada y pues podemos encontrarla o nos pueden seguir en Facebook en OICA Cáncer, en Fundación Fundem o en Instagram en OICA Cáncer o Fundación Fundem. ¿Ok? Doctor, el auditorio es totalmente suyo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues primero me gustaría arrancar por definir qué es el cáncer de próstata. Primero de todo, la próstata es una glándula que se encuentra hacia la parte inferior de la vejiga, entre la vejiga y el piso de la pelvis, ¿de acuerdo? Cuya función biológica tiene que ver con funciones reproductoras principalmente. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Principalmente tiene que ver con funciones reproductoras. Ella, digamos que contribuye más o menos en un 70% a la elaboración del líquido seminal. ¿Listo? Es una glándula que con el pasar de los años, con la edad, empieza a aumentar de tamaño. Y en algunos pacientes empieza a haber un crecimiento anormal de algunas de esas células, ¿de acuerdo? Digamos que entre comillas esas células se empiezan a volver inmortales y ahí es cuando aparece el famoso cáncer en la próstata. Es el cáncer más frecuente en hombres adultos en Colombia y es el segundo en mortal en hombres. Más o menos unos 8.000 casos nuevos cada año, con una mortalidad en nuestro país del 13,2%. Una de las cosas que tenemos que mencionar es que en Colombia cada vez diagnosticamos tumores mucho más frecuente en fase metastásica, es decir, pacientes que cuando acuden al médico, digamos que ya tienen es una enfermedad muy avanzada y ya es metastásica. Es de la gran mayoría de pacientes que vemos en nuestro medio. Más o menos, si uno revisa las cifras de Globocan, que es como el Observatorio Mundial en Cáncer, se encuentra pues que nuestra incidencia es de más o menos del 62,5%, que es muy parecido a las incidencias en continentes desarrollados, pero a diferencia, por ejemplo, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que tienen una mortalidad del 8,3%, nuestro caso se acerca al 13%. Es decir, se nos mueren más personas por cáncer, ¿de acuerdo? A pesar de tener una menor incidencia. Entre los factores de riesgo principales para el cáncer de próstata, uno que es absolutamente inamovible y para el cual no podemos hacer nada es la edad. Los pacientes afroamericanos, ¿de acuerdo? Pacientes descendientes de raza negra tienen muchísimo más riesgo de desarrollar cáncer en la próstata. Antecedentes familiares, si existe un hermano o un padre con cáncer en la próstata, ese riesgo incrementa de 2 veces a 3 veces más de padecer la enfermedad que una persona de la población normal. Lo que es el síndrome metabólico y el cigarrillo, síndrome metabólico, entiéndase por la presencia de hipertensión, obesidad centrípeta, es decir, los que son barrigoncitos o los que tienen diabetes, en algunos artículos mencionan pues que pueden llegar a ser un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer en la próstata, ¿de acuerdo? El cigarrillo, sin lugar a duda, es un factor de riesgo para la gran mayoría, si no es para todos los tipos de tumores en el cuerpo humano. ¿Cómo se hace la detección del cáncer de próstata? Pues primero que todo, en los hombres, en una población general en la cual no hay ningún tipo de antecedente familiar,
es decir, que no hay ningún tipo de incremento en el riesgo. El tamizaje se debe empezar a realizar a partir de los 50 años hasta los 70 años o 75 años, dependiendo del estado funcional de las personas a las que estamos hablando, y se debe realizar con el antígeno prostático específico, acto rectal. Es muy importante aclarar que a pesar de, pues digamos que muchas declaraciones de diferentes medios que recomendaban abolir el tacto rectal como método de tamizaje, el tacto rectal solamente puede ser abolido de una manera segura cuando el antígeno prostático específico se encuentre por debajo de 1 en cualquier edad. Por todo lo demás, debería y se recomienda la realización del mismo debido a que en el caso de haber un diagnóstico, hace parte de la estadificación clínica de los pacientes. A partir de los 45 años y antecedentes familiares de padres o hermanos, los pacientes afroamericanos o de raza negra deben iniciar a partir de los 45 años y después de los 70 o 75 años, digamos que la recomendación solamente es hacer ese tipo de tamizaje con tacto rectal, ¿de acuerdo? No realizarlo con el antígeno prostático específico. El tratamiento, pues, del cáncer de próstata obviamente dependen mucho de la, de la enfermedad de qué tan localizada esté la enfermedad al momento del diagnóstico, donde la radioterapia y la cirugía, digamos que representan como el pilar fundamental para los pacientes con una enfermedad localizada a nivel de la pelvis, ¿de acuerdo? Es decir, que no tengan una enfermedad localmente avanzada o que sean pacientes jóvenes, en general menores de 75 años, donde uno puede y sea seguro ofrecer una terapia con intención curativa. Y los otros agentes como la terapia sistémica, los agentes hormonales, los nuevos agentes hormonales, la quimioterapia o inclusive agentes que actúan a nivel genético, ¿de acuerdo? Para enfermedades mucho más avanzadas, ¿de acuerdo? Cada día más estamos convirtiendo el cáncer en una enfermedad crónica. ¿De acuerdo? El cáncer se está convirtiendo en eso, en una enfermedad crónica donde el paciente se diagnostica y vive 8, 10, 15 años con esa enfermedad. Y es absolutamente indudable que es parte de la naturaleza humana que todos pues vamos a morir. Eso es un hecho, ¿sí? Pero es muy diferente cuando uno muere con la enfermedad a si uno muere de la enfermedad. Y digamos que el cáncer de próstata va yendo hacia eso y las terapias van yendo hacia eso, a que se nos convierta en una absoluta enfermedad crónica que nos permita vivir de acuerdo con una adecuada calidad de vida. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta pues que hay tantas líneas de tratamiento para esta enfermedad, con una supervivencia que sobrepasa los 10 o los 15 años, de acuerdo a los últimos estudios, el estudio Prosper que salió publicado el mes pasado, muestra que la supervivencia por la enfermedad es muy, muy alta. Entonces, aquí es donde viene, es muy alta cuando hay tratamiento y cuando hay una adecuada adherencia a este tipo de tratamientos. Entonces, digamos que, por ejemplo, los agentes hormonales desde 1966 con el doctor Huggins, que encontró que haciendo un bloqueo hormonal, quitándole los testículos a los ratoncitos, él encontró que el tumor, el cáncer de la próstata se seguía, se involucionaba, inclusive los ratoncitos casi que se curaban de la enfermedad, pues que esto a este canadiense le valió el premio Nobel en la medicina. La terapia hormonal continúa siendo un pilar fundamental en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, vamos a hablar de qué factores pueden afectar la adherencia del tratamiento de los pacientes a este tipo de terapias, pues que como les digo, son muchas veces terapias de orden crónico, como tener hipertensión, como tener problemas del azúcar, que son medicamentos y medicamentos que casi que tenemos que tomar diariamente por muchos, muchos años, ¿sí? Entonces, hay factores los cuales están relacionados con la terapia, factores indudablemente vivimos en Colombia, son factores que están relacionados con el plan de salud que cada paciente tiene y factores que están relacionados individualmente con el paciente. Entonces, factores relacionados con la terapia, pues obviamente cuando uno le explica a un paciente
¿Cuáles son las posibles complicaciones de un manejo quirúrgico? Pues cualquier paciente se va a sentir aterrorizado y va a decir, doctor, por favor, no me haga nada. Eh, Lamentablemente la medicina es así. Nosotros cuando tratamos de arreglar una cosa, usualmente dañamos otra, pero digamos que trata uno de hacer una cosa que sea absolutamente controlada. Y pues obviamente este tipo de factores pueden atemorizar a la persona y pueden afectar la adherencia, factores derivados de la radioterapia. La radioterapia no es una terapia que sea completamente inocua, ¿sí? O en los casos que tenemos pacientes con medicamentos, ¿de acuerdo? Que son derivados como tal del manejo médico. Si usted le dice a un paciente que se tome 6 pastas, pues el paciente llega a la casa y va a empezar como, ¿cuál es la pasta que me tengo que tomar primero? Esta es la de las 7, esta es la de las 8, esta es la de las 9, esta es la de las 10. Y muy probablemente se va a sentir confundido, se va a sentir agobiado y pues no va a existir como esa adecuada adherencia. Lo otro que uno tiene que ver con las terapias es que, como decimos, si bien la gran mayoría de pacientes no experimentan ningún tipo de efecto secundario, digamos que todos, absolutamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios que han sido descritos, ¿sí? Cuando hay recambios de terapia oral, que no tiene que cambiar la dosis, digo, es muy fácil para el paciente confundirse, o los pacientes que tienen comorbilidades altas. Paciente que tiene una enfermedad cardíaca fácilmente tiene 7 medicamentos para el manejo de su enfermedad coronaria. Fácilmente arrancar con estatinas y si a eso uno le suma medicamentos para el control oncológico, para el control del cáncer, pues digamos que va a ser muy complejo y va a haber cualquier tipo de interacciones medicamentosas con los demás medicamentos que pueda estar tomando el paciente. Factores relacionados con el paciente, sin lugar a duda, pues hay pacientes que practican cualquier religión que puedan o que tienen creencias personales relacionadas con su terapia. Por ejemplo, como describía la terapia hormonal, inicialmente se describió con la orquidectomía y pues para muchos pacientes que le quiten los testículos, digamos que es quitarle su fuente de vida, ¿sí? Y eso pues digamos que es algo que es muy, muy personal de cada persona. Los pacientes de zonas sociodemográficas aisladas o pacientes que en general se describen como minorías, pacientes indígenas, pacientes afroamericanos, a veces encontramos que es mucho más complicado que haya una adherencia de este tipo de pacientes a las terapias. Y definitivamente la red de apoyo es demasiado importante en la adherencia de los tratamientos a los pacientes. Si los pacientes no tienen alguien que los acompañe, alguien que esté preocupado, alguien al cual ellos puedan recurrir no solamente para que les recuerden qué medicamentos están, sino para que sencillamente les den una voz de aliento y una voz de ánimo, pues esto va a verse muy afectado en la adherencia de los pacientes a los diferentes tratamientos de la enfermedad oncológica. Y factores relacionados con el plan de salud. Muchos pacientes requieren planes personalizados del cuidado de salud. Por ejemplo, pacientes que puedan tener complicaciones derivadas de los tratamientos quirúrgicos de la radioterapia. Es necesario siempre evaluar costos. No es lo mismo un paciente que viva en Bogotá que atienda una consulta de urología oncológica que un paciente que venga de alguna zona aislada, que tenga que pagar tiquetes aéreos cada 2 meses para venir a una cita al urólogo. Muchos de estos desplazamientos, del costos en alimentación, de costos en hospedaje, digamos que pueden afectar e impactar negativamente dentro de la adherencia a este tipo de tratamientos. Lo otro es, pues, que es absolutamente necesario que exista una comunicación frecuente y efectiva entre absolutamente todo el personal que trabaja en el equipo de salud. Em, Más o menos hace unos 2 o 3 años encontraban o hacían un análisis de quiénes eran los pacientes que se adherían menos a las terapias de tipo oncológico. Y una de las cosas que más me sorprendió es que puede no haber una buena adherencia al tratamiento entre el 25 y el 51% de los pacientes. Es decir, de cada 2 pacientes, uno puede llegar a no ser adherente
a las terapias en el manejo del cáncer de próstata. Más o menos había una no adherencia al tratamiento en los bloqueadores hormonales que se utilizan y que han sido el pilar fundamental del tratamiento del cáncer de próstata, como digo, desde 1966, con la descripción del doctor Huggins, en hasta el 27%. Los pacientes mayores de mayor edad tienen tendencia a ser menos adherentes. Los pacientes mayores de 75 años, ellos en este estudio lo describían como pacientes de raza negra, que yo en mi contexto lo adhiero mucho más a pacientes que son representados por minorías, ¿sí? Pacientes indígenas, pacientes que vienen de zonas distantes, pacientes em, em, inclusive afroamericanos aún en Colombia, ¿de acuerdo? Y pues los pacientes que tienen medicamentos mucho más costosos. Sabemos absolutamente todos los trámites administrativos que debe hacer un paciente para tener acceso a un medicamento, pues que, como sabemos, puede impactar en la supervivencia, en el manejo de su enfermedad oncológica, que es el cáncer de próstata en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? El punto no es solamente identificar el problema, sino también identificar también en qué podemos ayudar a los pacientes. Pues primero que todo, siempre debemos escoger obviamente la mejor terapia para el paciente, tratar de simplificar este tipo de terapia. Es por eso que las terapias quirúrgicas en los pacientes con enfermedad localizada pueden tener un impacto en la supervivencia, porque realmente puede ser una terapia simple, una terapia de una sola vez y casi que el paciente queda curado, o por lo menos es una supervivencia libre de progresión a 5 o a 7 años antes de que uno necesite empezar algún otro tipo de medicamentos. Es muy importante tratar de colaborarles. Hombre, a todos se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las cosas a los pacientes jóvenes, se nos olvidan las cosas a los pacientes de mucho más edad. Es importante colaborar con los recordatorios, tratar de establecer algún tipo de alarma para que le acuerde a los pacientes: hey, recuerda tomar tu medicamento, ¿de acuerdo? Tratar de minimizar al mínimo los efectos secundarios derivados de las interacciones medicamentosas. Esto es para el personal de salud, si me está escuchando alguno, pues tratar de tener en cuenta que los medicamentos tienen interacciones y es nuestra función tratar de identificarlas para minimizar al mínimo los efectos secundarios de los mismos. El manejo del cáncer de próstata es fundamentalmente un trabajo de equipo, ¿de acuerdo? Es necesario un soporte social donde esté trabajo social, donde esté enfermería, donde esté medicina, donde esté fisioterapia que nos colabore con la rehabilitación de los pacientes. Es un trabajo donde necesitamos comunicarle de una forma clara, de una forma concisa, tratar de simplificar al mínimo los términos médicos que muchas veces los pacientes no nos entienden cuando uno le habla de enfermedad localmente avanzada. Doctor, ¿qué me quiere decir usted con eso? ¿De qué es una metástasis? Doctor, no entiendo qué es una metástasis, ¿de acuerdo? Entonces es tratar de explicarle al paciente en palabras claras y palabras sencillas de entender a qué se refiere usted con la enfermedad, ¿de acuerdo? Es muy importante conocer cuál es la percepción del paciente al tratamiento, cuáles son las expectativas que tiene ese paciente y tratar de aterrizar muy bien cuál es el pronóstico y cuáles son las expectativas de él hacia el futuro. Bueno, no hablamos de absolutamente en ningún momento de decirle al paciente: es que usted está desahuciado y no tiene cura. Venga, eso no es la cosa. Como les explico, la supervivencia a 10 o 15 años es del 80%, es decir, la gran mayoría de pacientes con la enfermedad, si siguen una adecuada adherencia al tratamiento, van a tener o van a vivir ese tiempo mucho más. Es importante hablar de accesibilidad, ¿de acuerdo? Como hablábamos en la consulta anterior, la teleconsulta en este punto podría ser un pilar fundamental, no solamente para la especialidad de urología, sino para los otro tipo de especialidades, ¿de acuerdo? Y hacer que los costos de los medicamentos, los costos de los desplazamientos y los costos de muchas cosas que uno tiene que pensar en el tratamiento de los pacientes sean accesibles para absolutamente todos. Principalmente, pues eso era lo que quería contarles con respecto a adherencia al tratamiento y el cáncer de próstata. Espero mi charla haya sido clara, haya sido concisa, y por favor, si tienen alguna pregunta, déjenmela saber.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Claro que sí, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, entonces, por favor, podemos levantar la mano o la escribimos en el chat. Aquí tenemos una pregunta que, ¿qué quiere decir ser adherente? Adherente es un término que en física significa pegado, ¿sí? O sea, que se siga como a la, mm, a la regla. Lo que quiero decir cuando es que ser adherente es un paciente que siga las recomendaciones médicas que le permitan, como hablamos, una supervivencia mucho mayor, pues secundaria a la enfermedad. A eso me refiero cuando es que es ser adherente. El señor Buenas Carlos, tardes. buenas Buenas tardes. tardes. Eh, Doctor, me quiero hacer una pregunta. Mi señor padre es un paciente de 84 años con cáncer de próstata con metástasis en cadera. Ujú. Ya llevamos, vamos en la toma número 37 y pues él como pues también tuvo una CB en la región media, 70% de la región media y tuvo pues problemas le afectó la parte, ya te digo, la parte derecha Mm. de movilidad y con el medicamento he empezado a babear mucho y a perder, a suelta la cuchara cuando antes no lo hacía. Después de la ACV se le hicieron las terapias adecuadas y él recobró casi totalmente la movilidad y todo, pero con el medicamento ha empezado a babear demasiado, demasiada debilidad, el coger la cuchara se le cae y pues el seguimiento que yo personalmente le he hecho es que es el medicamento hasta la tujida. Ok. Realmente entre los enzalutamida es un agente hormonal de segunda generación. Todos los medicamentos, digamos que tienen o pueden tener efectos secundarios derivados. Los principales efectos secundarios en los medicamentos nuevos de segunda generación es el cansancio o la fatiga, lo que conocemos como fatiga. Es muy raro que la ensalutamida pueda producir lo que ese babeo, el término médico que se utiliza para eso es cialorrea, ¿de acuerdo? Es muy raro que la ensalutamida pueda provocar cialorrea. Muy probablemente pues requiere que revaloremos pues primero que todo de acuerdo a la edad del paciente, si amerita, de acuerdo a la edad y a las comorbilidades del paciente, si amerita que uno lo deje con un medicamento de segunda generación, con un antiandrógeno de segunda generación, o si realmente uno podría, como hablo, pasar a una terapia mucho más simple y mucho más simplificada. Habría necesidad pues de obtener un nuevo concepto, por ejemplo, en este caso específico de neurología, ver que no haya ninguna otra complicación vascular a nivel cerebral que pueda estar generando este problema, ¿de acuerdo? Pero pues evidentemente es un paciente que requiere una valoración en persona de su estado general, de los medicamentos que pueda estar tomando. Muchos de estas enfermedades, por ejemplo, el accidente cerebrovascular requiere tratamientos permanentes, aspirina, por ejemplo, que puedan llegar a necesitar a largo plazo. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias, Carlos Andrés. Lira tiene una pregunta también. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es lo que sí he notado, pues ya yo soy una persona ya, soy enfermera, una persona ya que pasó los 65 años, 65, bueno, 60 años. Y sí he notado que en cuanto al manejo de pacientes con CA de próstata, ha mejorado muchísimo la parte del manejo por parte de las IPS. El manejo integral, que es importante, muy importante, la comunicación. Por eso cuando se hace contratación, se contrata con un manejo integral al paciente. Esto produce bienestar tanto al familiar
como al paciente las dudas, porque el oncólogo, el médico, el urólogo no tienen el suficiente tiempo de ponerse a explicar al familiar y al paciente todas las preguntas y las dudas, que son muchísimas. Entonces, ahora veo que sí hay un manejo integral, que el psicólogo, que el terapista, que la visita a casa, que manejo telefónicamente. Entonces es importantísima la comunicación para esos pacientes de SEA de próstata, especialmente que son hombres, que ya ellos van a perder lo que es la famosa virilidad, que se sienten como pocas personas, muchos, y entonces eso es importante, la parte de la comunicación. Ese era como mi aporte o mi pregunta, o como ustedes lo quieran. Gracias. Muchas gracias a ti. Realmente sí, como lo decía, la comunicación es absolutamente vital. Creo que en los últimos 10 o 15 años el tratamiento del cáncer de próstata ha avanzado. Creo que cada vez las personas estamos viviendo muchísimo más. Pues no hace falta sino mirar las cifras de hace 30 años, cuál era la expectativa de vida en Colombia y ya en qué números vamos. Y pues siempre la idea es avanzar y mejorar. Siempre va a haber algo por mejorar, absolutamente. Claro que sí, doctor. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna inquietud? No, doctor. Pues la verdad, de agradecerle por ese tema de gran importancia. Yo creo que ha sido muy de muy buen acceso para los participantes. Entonces, pues Hay una pregunta en el chat, me parece. esa ya le hicieron, que fue el tema de la La ensalutamida. Sí, la ensalutamida. El doctor creo que lo estaba hablando con Carlos. Sí. Con Carlos Andrés. Uh-huh. No tenemos más por lo pronto. Doctor, como le estaba comentando, muchísimas gracias por este espacio tan importante para todas las personas que participaron de este webinar. Y pues nada, la verdad, estamos atentos. Yo tengo una pregunta, perdón. ¿Puedo interrumpir? Claro que sí, señor. Sí. Mi pregunta es, además del cansancio y la fatiga, normalmente en la mayoría de pacientes, ¿qué otro efecto secundario trae la ensalutamida, sobre todo cuando se lleva tomando como 3 años? Realmente, vuelvo y digo, la tasa de efectos adversos de este antiandrógeno de segunda generación es de más o menos entre el 4 y el 10%, que realmente no es mucho. El más frecuente es el cansancio, ¿de acuerdo? Obviamente hay diarrea, existe el rash, existe la falla hepática, pero realmente, como te digo, a medida que uno empieza a nombrar, digamos que la aparición de estos efectos adversos en el estudio, digamos que en el estudio se incluyeron, no sé, 20,000 pacientes, por poner un ejemplo, el 1% de esos pacientes presentó ese efecto adverso, ¿sí? Es difícil a veces predecir cuál va a ser el efecto adverso que va a presentar el paciente, y lo segundo es que a veces uno tiene que evaluar con pinzas si realmente el efecto adverso que se está viendo o el síntoma que está presentando el paciente pueda ser derivado del medicamento y que no sea derivado o propio de la enfermedad o derivado de alguna interacción medicamentosa. Por ejemplo, un paciente que esté tomando algún otro medicamento que produzca alteración de las enzimas hepáticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno se pone a revisar la tabla de seguridad de la ensalutamida, uno puede encontrar que hay descritos unos 20 efectos adversos, ¿de acuerdo? Y pues obviamente en orden de frecuencia, digamos que va cambiando. No significa que porque él no presente el primero, no pueda estar presentando ninguno. Y lo segundo, pues, también que te digo es, pues tiene uno que revisar muy bien que ese efecto sí realmente sea atribuible al medicamento y no a alguna interacción, es decir, la suma de los dos, de un medicamento y otro, ¿de acuerdo? O que no sea atribuible a otra enfermedad, una segunda enfermedad del paciente. ¿Listos? Gracias. Para complementar, doctor, en mi caso,
Yo estoy tomando ensalutamida ya hace 3 años y Ujú. tomo también para colesterol y para hipertensión Ujú. y una especie de omeprazol para reflujo. En ese caso, ¿cuál de esas actúa o entra en conflicto para causar otros efectos secundarios o no mucho? Realmente, vuelvo y digo, a pesar de que pueda existir, no significa que todos los pacientes puedan desarrollarlo. ¿Me hice entender? Sí, sí. O sea, es muy probable que si uno sale a la calle, un carro le pueda pasar por encima, por ejemplo, pero ¿en qué proporción puede pasar eso? Pues si uno va a ver, uno casi siempre sale a la calle y llega sano a la casa, ¿sí? Entonces a veces tiene uno que mirar ese tipo de cosas. Y siempre que uno evalúa una terapia en medicina, uno tiene que poner siempre los riesgos posibles del medicamento que uno está utilizando versus los beneficios absolutos que pueda estar provocando el medicamento. Y en este caso, pues como sabemos, los medicamentos para el manejo del cáncer de próstata usualmente mejoran la supervivencia global. ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes viven más. Ok. Doctor, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones de cuidado para prevenir la inflamación de la próstata o el cáncer de próstata? Realmente, pues yo pienso que todo el mundo sabe cuáles son las recomendaciones para vivir más en general. Uno sabe que los pacientes que son vegetarianos, por ejemplo, tienen muchísimo menos riesgo de presentar ciertas enfermedades relacionadas, por ejemplo, con la enfermedad cardiovascular. Entonces, obviamente sabe uno que el consumo de carnes rojas en exceso provoca deterioro o de los antioxidantes propios. Sabe uno que el ejercicio, de acuerdo, que el dejar de fumar mejora la calidad de vida de las personas, mejora también el ánimo. Y esto también es una cosa muy importante. Bueno, entonces digamos que para prevenir, pues realmente es lo que uno debería hacer para, casi que para prevenir cualquier enfermedad, ¿de acuerdo? Comer saludablemente, bajo el azúcar es absolutamente un veneno, eso lo sabemos ya, todo el mundo lo sabe y aún así seguimos consumiéndolo, a veces en cantidades un poco exageradas, hacer ejercicio, disminuir la dieta de carnes rojas principalmente, tomar, hidratarse muy bien, ¿de acuerdo? Y obviamente pues tratar de permanecer en un estado físico adecuado, es decir, en un índice de masa corporal adecuado, es decir, no muy gorditos para ser más específico. Ok. Doctor, ¿por cuánto tiempo se debe tomar la ensalutamida para contrarrestar las células malignas en el caso de un adulto mayor de 84 años? Hombre, realmente los estudios, cuando uno mira para contestar específicamente, es hasta que el paciente tenga progresión. ¿Cuándo va a ser eso? Realmente uno no lo sabe. Puede ser a los 6 meses como puede ser a los 3 años, ¿de acuerdo? Sí, puede ser a los 5 años. O puede ser que el paciente nunca recaiga y siempre va a estar tomando el medicamento. Lo que les comentaba de los nuevos manejos del cáncer de próstata, muchos se han vuelto enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Como la pastica para la hipertensión, la pastica para el cáncer de la próstata, la pastica para el azúcar, pastica para el cáncer de la próstata. ¿Listo? Ok. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿A qué edad es indicado comenzar con el examen de próstata? Como lo mencionaba al inicio de la charla, ¿de acuerdo? Depende si hay antecedentes familiares de cáncer de la próstata o no. En una persona en la cual no hay enfermedad, no hay antecedentes familiares, se recomienda principalmente entre los 50 hasta los 70, 75 años, dependiendo pues de cada paciente. Ok, doctor. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta o inquietud? Bueno, doctor, creo que ya terminaron las preguntas. Como te estaba diciendo anteriormente, muchísimas gracias por este espacio tan importante para todos nuestros participantes.
estamos pendientes para una próxima oportunidad. Con muchísimo gusto y pues me alegra servir de cualquier forma. Claro que sí. Estamos para... Muchísimas gracias. Doctor, le quiero recomendar a los participantes que yo envíe un link en el chat. Es muy importante para nosotros porque nos gustaría saber la opinión sobre este tema y también tener temas próximos de interés de cada uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.